La imputación del señor Zapatero, el expresidente del Gobierno de España y ex líder del Partido Socialista Obrero Español durante muchos años, pues no solamente nos deja un mal sabor de boca, porque presuntamente está imputado por una serie de delitos muy graves, como blanqueo de capitales, corrupción en los negocios, parte o líder de una organización criminal, sobre todo porque se ve que este señor se lucraba presuntamente con petróleo y oro proveniente de Venezuela, sabiendo que Venezuela tenía sanciones internacionales, y este señor que hacía de comisionista o de facilitador o de lo que sea, pues al parecer presuntamente se beneficiaba de todo este tipo de actividades que presuntamente son delictivas. Pero aquí la gran reflexión no es solo el tema de la corrupción, ya que todos los políticos de una u otra manera roban, sino que este señor presuntamente lo ha hecho en base al sufrimiento y al hambre del pueblo venezolano. Un señor que hemos sabido este último tiempo, sobre todo por la diáspora venezolana y por venezolanos que han estado allí en el régimen, que al parecer este señor también visitaba los centros de detención, donde habían presos políticos, donde todavía se encuentran presos políticos. Este señor que estuvo apoyando de forma activa y decidida a Nicolás Maduro, un narcodictador. Y no solamente eso, sino que al parecer este señor ha involucrado a sus hijas, o sus hijas estaban involucradas al principio con él. Y esto, la verdad que deja un mal sabor de boca. ¿Por qué? Porque este señor que se ve con esa cara tan amable, tan afable, con esa sonrisa, ¿no?, que parece que es una persona con la que tú te puedes sentar y sostener una conversación de lo más normal del mundo, pues presuntamente es un señor maquiavélico, es un señor malvado. Y no solamente él, sino que todo su entramado familiar, especialmente sus hijas, recibiendo comisiones, contratos, presuntamente, ¿no? Todo es presunto, ¿no?, en este momento. Y esto es de extrema gravedad porque estamos hablando de la decadencia moral de un líder, de la corrupción moral de este señor. Un señor que durante muchos años, bueno, hasta ahora, hasta hace poco, se erigía como una persona proba, una persona pulcra, una persona como el gran referente, ¿no?, del buen hacer en política. Y realmente era todo lo contrario, pero no solamente todo lo contrario porque pueda estar envuelto o involucrado en casos de corrupción, que como os comentaba, muchos políticos lo están, de una u otra manera, sino que el tipo de corrupción, una corrupción que se basa en el sufrimiento y en el hambre del pueblo venezolano. Porque en esta red que se supone que este señor se lucraba, pues no solamente estaban estas minas de oro, el petróleo y una serie de cosas más, ¿no?, este blanqueo de capitales, sino que también estaba todo lo relacionado con esta organización para los alimentos, ¿no?, chavista, el CLAP, ¿no?, que se dedicaba básicamente a luchar contra el hambre en Venezuela, y que presuntamente este señor también se podría haber lucrado con eso. Estamos hablando que se lucraba presuntamente con el hambre del pueblo. Y esto es extremadamente grave, y es por eso, por la decadencia moral del personaje. Nos damos cuenta que es un señor que parece que no mata ni una mosca, pero es una persona perversa, es un hombre malvado, sin ningún tipo de valores. Y no solamente él, al parecer también sus hijas, que son parte, al parecer, de toda esta trama. Y por eso digo que no me quiero extender en lo que son los delitos, no los presuntos delitos que le acusan a este señor, sino que en la calidad moral de este personaje, que también lo vemos en su pupilo, ¿no?, el señor Sánchez, con estos presuntos delitos que también le imputan a su mujer, a su hermano y a todo el entramado, incluso a sus exministros, ¿no?, algunos de ellos ya están en la cárcel, ¿no?,
Y aún así, estas personas siguen sosteniendo que son los mejores para España y que son las personas más probas, más limpias de toda la democracia en España. Y es totalmente falso. Es gente que tiene una capacidad para mentir y manipular, propia de la izquierda, evidentemente, pero que ya supera unos límites de la decencia y sobre todo de la ética. Este señor se enriquecía presuntamente en base al dolor y el hambre del pueblo de Venezuela. ¿Cómo puede ser que ese señor, te puedas fiar de ese señor? ¿Cómo puede ser que te puedas fiar de ese tipo de gobernantes y de las personas que le han apoyado, ya sea dentro del gobierno como fuera del gobierno y que todavía le apoyan? Estamos hablando de lo que hemos podido aprender o de lo que hemos podido leer con el auto del juez de una organización criminal, jerarquizada. O sea, me sorprende muchísimo el nivel de ambición de estas personas, porque supuestamente estas personas tienen la vida solucionada. Pero aún así, ¿no?, se arriesgan, porque todo este tipo de cosas al final del día se saben, ¿no? Y se ha empezado a saber, ¿no? Se arriesgan a todo esto por una codicia, pero una codicia inmunda, basada en el sufrimiento de otras personas. Estamos hablando que esta gente no tiene valores. Son personas que son capaces de hacer cualquier cosa por el poder y el dinero. Y yo creo que esa es la gran reflexión, más que el delito que haya robado más o haya robado menos, porque como os comentaba, todos los políticos de alguna manera roban. Pero este señor simplemente es una persona llena de maldad. Llena de maldad. Y su entorno cercano también. Y las personas que le apoyan y las personas que le han ayudado para que continúe durante todos estos años en los que él era asesor de Maduro y viajaba a China como quien viaja a Cuenca, pues estas personas también están dentro del entramado. O sea, debe haber una red clientelar por parte de un sector del Partido Socialista Obrero Español muy grande. Hay muchos estómagos agradecidos. Pero son personas que no solamente no actúan por el bien común de los españoles, sino que actúan en contra del bien común de otras personas de otros países, donde no les importa. En otra época, hablaríamos de situaciones de esclavitud. A mí me han llegado comentarios de personas de Venezuela, de venezolanos, que evidentemente no tienen en muy buena estima al señor Zapatero, pues que al parecer este señor presuntamente visitaba las cárceles, trataba de negociar presuntamente con los presos políticos para que no hablaran mal del régimen, que este señor tenía unas minas allí y tenía gente trabajando allí. Estamos hablando de gente trabajando en unas condiciones, pues, ya os podéis imaginar, ¿no? Estamos hablando de unos señores que se han erigido como los adalíes de la libertad, los adalíes de los derechos de los trabajadores, que tienen el eslogan "somos la izquierda, somos el pueblo", y lo que menos tienen es del pueblo. Es más, son opresores del pueblo, como buenos totalitarios que son. Han seguido exactamente las mismas líneas que han tenido los dictadores en Venezuela, con sus familias, que todos viven en lujos por todas partes del mundo, no en Venezuela evidentemente. Lo que ha pasado con la familia de Fidel Castro y de toda la élite de Cuba, todos ricos, todos viajando en jets privados mientras el pueblo se muere de hambre. Y aún así, cuando Maduro fue apresado, capturado por los Estados Unidos, pues toda esta gente de izquierda rasgó vestiduras, salió a las calles defendiendo el derecho internacional. Pero no defendían el derecho internacional cuando violaban sistemáticamente los derechos humanos de los venezolanos, día sí, día también.
¿Por qué? Porque eran parte de ello. ¿Por qué? Porque se enriquecían callando. Esas personas, si se llegan a probar estos delitos, queda claro que no solamente son unos personajes despreciables, sino que a lo mejor podrían estar involucrados en crímenes de lesa humanidad. Porque si tú no has actuado viendo arbitrariedades, viendo violaciones de derechos humanos, has mirado al otro lado y has preferido callar y recibir dinero, pues eso te convierte en cómplice. Pero estamos hablando de un cómplice que ha atentado contra los valores básicos de la dignidad humana. Yo no sé si el gobierno del señor Sánchez va a durar mucho o finalmente va a acabar la legislatura o ganará las elecciones. Tengo claro que las elecciones son muy cuestionables hoy en día. Es mi forma de pensar, mi forma de ver las cosas. Él controla el correos, todo. Y cuando te das cuenta que las personas que están en ese partido, en la cúpula, no digo todos, tienen un modus operandi en el cual les importa un pepino todo y que van a hacer lo que esté en sus manos para continuar en el poder y seguir enriqueciendo su patrimonio, lucrándose su patrimonio, pues no me sorprendería nada que este régimen, porque ya vivimos en un régimen lleno de prohibiciones y lleno de censura, se mantenga por el tiempo. ¿Por qué? Diréis, ¿por qué? Porque esta gente ya no se puede ir a su casa, es decir, dejan el cargo y se van a su casa y realizan cualquier otro tipo de actividad. No pueden, porque no solamente tienen causas abiertas en España, o posibles causas abiertas en España, sino que también en otras partes del mundo. En este auto del juez, que toda la izquierda mediática y todos los canales de televisión que trabajan para el régimen, que cobran, que son cómplices, pues decían que todo esto se debía a una denuncia de manos limpias, que se basaba en capturas de pantalla y no sé qué. Luego, cuando te lees el auto del juez, que está disponible, te das cuenta que era una investigación de hace 2 años que también intervino parte del gobierno de Estados Unidos y otras agencias. Es que las mismas personas de la izquierda dentro del PSOE se han quedado calladas y han dicho, porque la sentencia, porque el auto del juez está muy bien argumentado. Estamos hablando de una organización criminal. Zapatero, Ábalos, todas estas personas que nos obligaban en su momento. No olvidéis que durante la pandemia estábamos obligados a permanecer dentro de nuestras casas cuando ellos celebraban fiestas en paradores, que son parte del patrimonio de todos los españoles, con chicas y sustancias, que las pagábamos nosotros. Cuando nos obligaron a utilizar las mascarillas, mucho más tiempo, porque ellos estaban lucrando con eso. Cuando fuimos encerrados en base a unos dictámenes hechos por un grupo de expertos, que luego nos enteramos que ese grupo de expertos no existía. Por lo tanto, ¿cuál es la reflexión aquí? Que todo esto no solamente son los cabecillas que están infectados y son personas malvadas, sino que está toda la red clientelar, que es abundante, es extensa, son cómplices y harán lo imposible para mantener su estatus. Porque si cae el líder, caen ellos también. Eso es como inevitable. Por lo tanto, estamos en una situación muy grave. La gente dice, estamos en una situación muy grave de la democracia, pero ya llevamos mucho tiempo desde que gobierna el Partido Socialista. El Partido Socialista es que de una vez por todas tenemos que saber que el Partido Socialista es un partido que tiene una historia que no es una historia que esté totalmente vinculada con la democracia, con el respeto a los valores democráticos. No lo digo yo,
Solo basta ir a los libros de historia, incluso aquellos que han escrito ellos, ver los discursos en el Congreso de Diputados del señor Largo Caballero. No hay que olvidar que el Partido Socialista Obrero Español gestionaba checas, que eran centros de tortura, donde iban los disidentes, los que no pensaban como ellos. Por lo tanto, te puedes esperar cualquier cosa de este tipo de personas, porque no tienen límite. Lo del señor Zapatero me llama mucho la atención porque es una persona, como os comentaba, que parece un hombre muy agradable, muy educado, pero realmente, a mi modo de ver, si esto se prueba, tiene una mente retorcida y maquiavélica. Pero no solamente él, ha involucrado a sus hijas. Yo quiero creer que sus hijas, pues no estaban, cuando eran pequeñas, vinculadas al mal, como lo están ahora. Me llama mucho y profundo la atención todo este panorama que tenemos y todas estas personas, pero lo que me asusta más no son estos líderes, estos caudillos totalitarios, sino que son aquellos que los apoyan, que son aquellos que los defienden, porque ellos son parte del ejército, parte de la red clientelar que vive de lo que las migajas que estos le dan, migajas que vienen de tus impuestos, de los tuyos y de los míos. Yo creo que hemos llegado a un punto en España que los españoles tenemos que decir basta. Un punto en el cual los españoles debemos decir: este régimen que tenemos, que es el régimen del 78, que permite que sea una partitocracia donde los líderes de los partidos, que no elige nadie, decidan todo, pues tiene que acabar. Y creo que es el momento para que los españoles decidamos nuestro futuro, qué tipo de Estado queremos, qué instituciones queremos, cómo nos queremos organizar territorialmente y si queremos abrir nuestras fronteras a todo el mundo, que nos pregunten a nosotros, porque es nuestro país y la soberanía viene del pueblo español, no de unos políticos y menos de estos.